Con su venia, diputada presidenta. Compañeras y compañeros, en octubre del año pasado, presenté una iniciativa con la intención de dotar al Congreso de un reglamento interno en materia de transparencia. Por decisión de la presidenta de la mesa directiva, la citada iniciativa fue turnada a la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción, la cual, con participación de las diputadas y diputados que la integran, procedió a elaborar un dictamen que en el momento procesal oportuno fue aprobado por la mayoría de votos para su posterior votación en el Pleno. Habiéndose cumplido el proceso legislativo sin contratiempo alguno, algunas voces mencionaron que debido a la naturaleza del instrumento, este debió ser turnado por la presidencia de la mesa directiva desde un inicio a dos comisiones, por equiparar un reglamento interno en materia de transparencia a la ley o reglamento del Congreso en su conjunto, por lo cual su votación ante el Pleno fue pospuesta. Sin realizar un juicio de valor sobre la pertinencia de la observación y en aras de que el objetivo primordial sustantivo sea cumplido, presento de nueva cuenta la misma iniciativa con la intención de que en esta ocasión se satisfaga cualquier requisito procedimental y se cuente con la altura de miras y voluntad política para que la expedición de un necesario ordenamiento en materia de transparencia sea una realidad. Estoy segura de que en esta oportunidad se tomarán las decisiones administrativas y políticas necesarias con la intención de que la propuesta sea analizada por las comisiones correspondientes y así coadyuvemos a garantizar los derechos de la ciudadanía en materia de acceso a la información pública y protección de datos personales derivados del trabajo que realizamos en el Congreso. Como en la presentación de la iniciativa original, considero necesario comentar que la propuesta de reglamento se funda en la necesidad de contar con un mecanismo claro que permita garantizar el ejercicio de un derecho humano que, si bien es relativamente nuevo dentro del orden jurídico nacional, deriva de décadas de reclamos sociales que pugnaban por un régimen auténticamente democrático que empoderara a la ciudadanía. Como se sabe, en el año 2000, hace 20 años, fue presentada una iniciativa con la intención de expedir la primera ley en la materia de transparencia y acceso a la información pública. Hecho por sí solo, no logró garantizar a las personas accedieran a la información, puesto que se requería de la voluntad política para conseguir que la transparencia fuera reconocida como uno de los principios que rigen el funcionamiento de las instituciones de gobierno. No fue sino hasta 2014 que, gracias a nuevas reformas legales, las autoridades fueron obligadas a garantizar que todas las personas tuvieran acceso a la información en igualdad de condiciones, así como mejorar la organización, clasificación y manejo de la información en su poder. Por su parte, la protección de datos personales, aspecto inherente al ejercicio del derecho a saber, ha cobrado gran relevancia conforme se han desarrollado la tecnología. No es novedoso el hecho de que ha sido facilitada la transmisión y portabilidad de datos, lo cual ha generado áreas vulnerables en las que existe un riesgo potencial de hacer uso indebido de la información. Bajo esa tesitura, tanto la transparencia como la protección de datos personales se encuentran bajo un constante escrutinio público, ya que el Estado posee la obligación jurídica de hacer un buen uso y encargarse del resguardo responsable de la información que se encuentre en su poder. La Ciudad de México no está exenta de este contexto, tan es así que las disposiciones en materia de transparencia local
derivan y se ajustan a las de carácter general. Así destaca en primer término la Constitución local, que prevé disposiciones cuya finalidad es garantizar el derecho de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales. Por su parte, la Ley de Transparencia establece los principios, bases generales y procedimientos tendientes a garantizar a toda persona el derecho de acceso a la información pública en posesión de diversas autoridades, entre las que se encuentra el Congreso, así como cualquier unidad administrativa que de ésta dependa. Lo anterior refuerza con lo previsto en el primer párrafo del artículo 21, con relación al artículo 24 de la ley en cita, por medio de las cuales se reconoce al Congreso como sujeto obligado y le son impuestas obligaciones en la materia, como documentar los actos que deriven del ejercicio de sus funciones, adoptar las medidas necesarias para evitar que la información sea usada, sustraída, divulgada o alterada, o la constitución de un comité de transparencia, por citar solo algunas. De lo anterior, se desprende que el Congreso tiene la obligación legal de implementar una serie de acciones para garantizar el derecho a saber y a la protección de datos, por lo que debe contar con áreas administrativas con facultades expresas necesarias para tal efecto, evitando discrecionalidad o autogobierno o corrupción en la materia. De la inteligencia de lo anterior, se desprende la necesidad de que este órgano colegiado cuente con una normatividad complementaria que le permita estar en condiciones de garantizar el ejercicio de los derechos en la materia, bajo parámetros que atribuyan facultades y obligaciones claras, que distribuyan competencias y responsabilidades, que como fin último doten de certeza jurídica a la ciudadanía. Por tanto, la iniciativa que vuelvo a presentar establece un punto de partida para analizar, discutir y debatir cómo deben atender el Congreso y sus obligaciones, cómo debe atender el Congreso sus obligaciones, sentando las bases para que de nueva cuenta el Congreso de la Ciudad de México se erija como un poder local de vanguardia, al ser uno de los pocos que cuente con la normatividad particular en esta materia. Consciente estoy de que la presentación de la iniciativa y con el cumplimiento del proceso legislativo en los términos que se consideran correctos, logremos que el Congreso cuente ya con la normatividad que requiere para desempeñar sus funciones con profesionalismo y certeza. Por eso, me permito exhortar a cada una de las diputadas, diputados en primera instancia que pertenecen a la Comisión de Transparencia del Congreso, a que prontamente vuelva a dictaminar esta nueva ley que se presenta junto con la Comisión de Normatividad, como debió haber sido desde un inicio, y en ese sentido le exhorto respetuosamente a la mesa directiva que turne correctamente esta iniciativa y que no sea pretexto el turno para que prontamente este Congreso cuente con la certeza jurídica para responderle a la ciudadanía en los términos de sus derechos reconocidos, con transparencia, los datos que genera este Congreso. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Con fundamento